y en mi creación hay gente que lo puede perder todo y todavía pueden tenerme a mí. Porque la tesis del fiscal Satán es que cuando a la gente se le quitan los zapatos y se le quita la ropa y se le quita la comida, maldice a Dios. Y Dios le dice, no, no es así. Hay hombres sobre la tierra que aunque le quiten los zapatos y le quiten la ropa y le quiten la comida, me bendicen. Y fíjense luego, ¿qué hizo Satanás? Satanás entonces inmediatamente acepta el gran desafío de irse detrás de Job para probarle a Dios que Job es uno como cualquiera otro. Y la postura de Dios es, pruébalo con lo que sea y él te demostrará que él es un varón justo. Oigan, por ahí pudiéramos desarrollar una serie de posturas y de posiciones teológicas. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios es omnisciente, entonces ¿para qué probar que Job, verdad? Si tú sabes que es justo, ¿para qué ponerlo dentro de esa prueba? Pero no podemos entrar en todos esos datos, a no ser que ustedes se entusiasmen y dediquemos un martes para bregar con eso, pero porque si no, nos complicamos mucho. Ahora, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis del libro de Job? La tesis del libro de Job es ¿por qué sufre el justo? Esa es la tesis. Eso es lo que pretende aquí preguntarse y responderse. Ahora, ¿por qué esa tesis? ¿Por qué el autor tiene que tomarse la molestia de escribir 42 capítulos? Oiga, eso es mucho. Eso es escribir mucho, ¿sabe? La mayoría de los libros por ahí no llegan a 42 capítulos. Eso es escribir mucho. Ahora, ¿por qué él hace esto? Bueno, porque en Israel había la postura de los judíos que decían que pecado es igual a sufrimiento. Hoy hay esa tesis. Igualito. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos y se encontraron con un muchachito ciego? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Esto o sus padres? Porque eso era lo que estaba en la mente. Mire, al judío se le metió eso en la mente y no había manera. Al judío del tiempo de Jesús se le metió eso en la mente y no había quien se lo sacara. O sea, ellos veían a una persona en desgracia e inmediatamente decían, pecado hay. Pecado hay. Entonces, por el otro lado, dentro de los salmos, una de las posturas teológicas que había era que el sufrimiento es el resultado o la consecuencia de una mala conducta. Y usted va a ver en el Salmo 32 y en el Salmo 38 y en el Salmo 39 y en el Salmo 51 planteamientos teológicos que dicen qué cosa, que el sufrimiento es sinónimo de ¿qué? De una mala conducta. Entonces, desde luego, este autor del libro de Job no se quiere tragar esa posición. Él dice, no, hombre, no. Yo no puedo creer que el pecado sea sinónimo de sufrimiento. O sea, que una persona sufre porque pecó. Y yo no puedo creer que el sufrimiento es consecuencia de una mala conducta. Por esa razón, fíjese qué tierno es Jesús. Jesús dice, señores, para que ustedes no caigan en la trampa de acusarse por pecado en el mundo, ustedes van a tener que sufrimiento. Para que nadie venga con ese cuento de que, oiga, porque hay gente que eso le preocupa mucho, ¿sabes? Hay gente que dicen, fulano de tal está enfermo, y lo primero que dicen, hay que averiguar qué pecado cometió. ¿Eh? ¿Qué pecado cometió? Porque fíjate que eso que le dio a él, ya yo estaba asustado porque, imagínense, a mí me han dado tratamiento de todas clases, hasta con láser y electricidad y de todo, estos medicamentos de tipo 2 que están controlados, que están controlados, hasta con eso me dieron exactamente. Y tuve una visión más extraordinaria. Llamé a mi esposa, sí, porque yo estaba observando una guagua
que iba subiendo una cuesta, una guagua grande. Yo decía, pero ¿y por qué esa guagua irá por ahí si esa cuesta es una calle sin salida? Y la guagua seguía con todos los pasajeros ahí. Y llegó a la calle sin salida. Cuando llegó ahí yo dije, déjame ver ahora qué va a hacer. Oiga, la guagua sacó patitas y empezó a caminar por el río. Y yo hice un esfuerzo por despertarme para contárselo a mi esposa. Ese es ese medicamento que estás tomando. ¿Ya? En 2014 vienen unos carros que sacan unas patitas y caminan y se estacionan. Bueno, pues ya esto. Yo en Puerto Rico yo soy pionero en esa visión. ¿Verdad? Ahora, fíjese qué interesante. Ya yo me estaba preocupando y decía, caramba, este dolor ya lleva 2 semanas. Y en lugar de ceder, aprieta más. Y decía, fíjese de dónde iba mi preocupación. Mi preocupación no iba por la cuestión del pecado. Es que obviamente pues todo el que ha sido paciente de cáncer llega a un momento en que hasta un catarro lo relaciona con cáncer. Qué brutal. O sea, cualquier cosa, uno siempre dice, y desde luego uno dice, espérate, ya esto lleva 2 semanas, nunca había estado tanto tiempo, no será. Entonces uno empieza con esas preocupaciones, y esas preocupaciones son puramente humanas. Pero, desde luego, la gente puede empezar a especular, y como yo le he dicho a ustedes tantas veces que yo no me quiero morir predicando, porque yo tengo miedo que alguien diga que el Señor me taló, que el Señor en el momento me vaya a llevar, que no sea predicando, o en su defecto que yo me asegure bien de que la gente entienda que no fue que me taló, ¿verdad? Es que llegó el día, porque el día nos va a llegar a todos. Pero esta situación tuvo que haber creado grandes crisis en el pensamiento teológico de la gente, porque claro, el que peca, fíjese qué interesante, vamos a hacer un poquito de teología práctica aquí. Fíjese qué dato interesante. Muchos creyentes, cuando para no ser acusaciones hacia alguien, ¿verdad? Pero muchos creyentes, cuando cometemos pecados y al otro día de cometer el pecado nos enfermamos, inmediatamente pensamos en ¿Qué fue eso? aquí está el juicio de Dios por el pecado. Bueno, y vuelvo y digo, Dios es soberano, Él hace como quiere, pero hay otros que pecan y al otro día no les dan. ¿Verdad? Hay otros que se sienten hasta mejor después de haber pecado. Son tan sinvergüenza que dicen, muchachos, mañana vuelvo de nuevo, ¿ya? Pero hay quienes con ese elemento de temor pecaron hoy, mañana tuvieron un accidente, desbarataron el carro, se le quemó la estufa, dice, aquí ya el Señor me castiga. Entonces, fíjate qué cosa, que como piensan que ya el Señor los castiga, dicen, ya pagué. Pues fíjate, pues ya me castigo, ya pagué. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico no es que yo peque y porque se me queme la cocina, ya con eso pagué, ¿no? O porque me dé una monga, ya con eso pagué, ¿no? Lo bíblico es que yo me aparte del pecado. Eso es lo bíblico, eso es lo cristiano. No es que diga, bueno, pues ya pagué, yo que ya, ay, qué bueno, que por lo menos fue con la cocina que el Señor se le quitó, o con el carro. ¿Ve? A esas nimiedades llegan algunos cristianos. Ahora, hay otros que ya y sencillamente pecan y no les pasa absolutamente nada. Entonces, ¿y eso qué van a decir? ¿Que es una bendición de Dios? No. Lo bíblico es que el pecado Dios no lo quiere, Dios no lo acepta, punto. Eso es lo bíblico. Y lo bíblico es que si yo soy un creyente, un hombre nacido de nuevo, mi postura como un hombre nacido de nuevo sea repulsar el pecado. Si no, el pecado no puede ser parte de mi estilo de vida. Eso no quiere decir que si peco Dios no me perdona, pero mi actitud frente al pecado debe ser como la actitud de uno que no es esclavo del pecado.